Hola, hoy en Retrologando vamos a revisar de forma somera la obra de un autor no muy prolífico, pero sí muy influyente y muy representativo de lo que es un cierto tipo de terror, en mi opinión interesantísimo, brillante y que necesita una serie de condiciones para leerlo, pero que en cualquier caso es un autor de primera línea. Me refiero a T.E.D. Klein. T.E.D. Klein obedece al nombre de un autor cuyo nombre auténtico era Theodore Donald Klein, pero entre el Theodore y el Donald, entre la T y la D, interpuso una E que corresponde a la palabra Avon, que él hizo en homenaje a Clark Ashton Smith, el autor de todas estas cosas de Hiperbórea, de Zotic, de Averroes, todos estos reinos extraños de la época de los primigenios, de actualizador en cierta manera de los mitos de Cthulhu, del que hablamos en el vídeo que dedicamos al círculo de Lovecraft. Pues este escritor, nacido en 1947, neoyorquino, sigue viviendo allí, pues decidió ponerse este nombre en su onomástica, con lo cual T.E.D., que hay quien le pone Ted con mayúsculas como si fuera Ted de Teddy, de Edward, pero no es por eso. Él hizo una tesis doctoral sobre Lovecraft, muy interesante por lo visto. Ha escrito bastante ensayos sobre el terror, sobre todo de la línea de Cthulhu y de las actualizaciones de terror, dijéramos, desde los Machen, los Chambers, toda esta gente, Dunsany, y sobre todo la actualización de Lovecraft y su círculo, sobre todo. Dirigió la revista Twilight Zone, esto aquí se llamaban Los Límites de la Realidad, algo así, entre 1981 y 1985, y después, en la primera mitad de los 90, dirigió otra revista, Crime Beat, dedicada a crímenes reales. Esto es lo que ha ido haciendo como editor y ha seguido pues llevando publicaciones. Volvió a Twilight Zone y a Western también ha coqueteado, pero bueno, él es sobre todo conocido a partir de 1972 por un relato que se publicó en una revista, empezó a difundirse, está publicado en inglés en muchísimos sitios, titulado The Events of Poroth Farm, los eventos de la granja de Poroth. ¿Qué es este relato? Pues este relato nos ubica en una granja retirada de un sitio perdido, de un pueblo de la América profunda, donde un individuo allí a meditar para hacer su tesis doctoral. Tesis que consiste en la revisión de los clásicos del terror, sobre todo de los clásicos góticos. Aquí estamos hablando de clásicos como Charles Robert Maturin, el de Melmoth el Errabundo, de Anne Radcliffe, por ejemplo el italiano, o por ejemplo Los Misterios de Udolfo. Estamos hablando de Matthew G. Lewis, el del monje, Bram Stoker, pero también gente más, bueno, Bram Stoker, Sheridan Le Fanu, pero también gente más reciente como Shirley Jackson. Él está allí leyendo, enfrascado, preparando las clases que tiene que dar en la universidad, en el relato corto, porque es que sobre esto volveremos inmediatamente, cuando percibe que a su alrededor está sucediendo un cataclismo sobrenatural. Este es el relato de los eventos de la granja de Poroth, que ya digo que fue inmediatamente recibido con los brazos abiertos por los amantes del terror. Este autor, a pesar del éxito que ha tenido, porque es que todo lo que ha ido publicando ha sido de mucho éxito, ha funcionado muy bien, no es nada prolífico, es un hombre que tarda muchísimo en escribir y también en ser leído. Es decir, aquí estamos ante un escritor que se detiene mucho en detalles, en digresiones, en pensamientos, que no van necesariamente al grano, no son relatos o novelas o como se quiera llamar, porque hay una novela extensa, 4 novelas cortas y después una serie de relatos muy limitados también en número. No va al grano directamente, no tienen un ritmo trepidante, no son unos libros de terror, de acción que al lector lo sobrecogen inmediatamente, no. Son escritos pausados, son escritos que no le importa al autor dar 50.000 vueltas para llegar a un sitio. De hecho, una de las novelas cortas, el desenlace, o sea, toda la historia de Llegaremos, es algo que no tiene nada que ver. Y aparece algún indicio, alguna pinceladita de algo para desembocar en el final, que es el desenlace terrorífico que sucede. Ya llegaremos a esto, se llama Pity ese relato. ¿Esto por qué lo estoy diciendo? Porque este relato de los eventos de la granja de Poroth, reelaborado y muy amplificado, llega a ser Ceremonias Macabras, que es el libro más importante de este autor y el libro que lo encumbró mundialmente dentro de los grandes nombres de la literatura del terror.
Este libro es de 1984, 12 años después del relato que hemos comentado, y la base es la misma. Esto, el título en inglés es The Ceremonies, las ceremonias. Aquí le han puesto ceremonias macabras para dar más énfasis, pero viene a ser lo mismo. Es decir, aquí estamos con este profesor de la universidad. Aquí empieza la historia con una especie de maldad atávica desde el tiempo del Catapunchimpero, que está allí al borde de un pueblo, y va un niño por allí, y este ser maligno se apodera del muchacho. Es una especie de prólogo. Y a partir de aquí entramos en la dinámica de la historia. Aparte de que es mucho más amplia la novela, en el ambiente también, en el alcance de lo que sucede. Porque en el relato corto, aquello que está sucediendo a su alrededor, que él va percibiendo a través como algo secundario, a través de sus lecturas del terror, afectaba a aquel pueblo, a aquella población donde se desarrollaba la acción. Aquí no. Ceremonia Macabra es algo que afecta a todo el mundo, es de carácter universal. Aquí tenemos un personaje, me he apuntado aquí algunos nombres porque si no ni queriendo. Jeremy Fraser, en este pueblo donde había este ser malvado, que al principio utilizaba a aquel niño para que le sirviera, pero después se mete dentro de él y lo domina, y alquila la granja Poroth para preparar su trabajo. Porque, por cierto, aquí en esta novela, en el relato corto no tanto, en la novela mucho más, hay muchas secuelas, incluso hay una especie de continuación de una novela muy importante de Arthur Machen, que creo recordar que hemos comentado aquí, que es El Pueblo Blanco. No vamos a insistir en ello porque, bueno, es suficientemente conocido, pero tenemos por un lado el trasunto de todos estos autores que le han antecedido a Klein, que aquí también se amplifica la nómina respecto al relato, y hay constantes digresiones sobre literatura de ellos, como él, como lector Klein, cómo va, digamos, procesando la lectura de estos clásicos y más actuales, y cómo lo va él planteando la actualización, ¿no?, de alguna manera. Después tenemos esta historia del pueblo blanco, de cómo va sucediendo, que es la comunidad, y después el hecho en sí que sucede, al que alude la ceremonia. Porque este Fray, que ha llegado allí queriendo trabajar, se encuentra con un pueblo donde hay una secta. Una secta, no se sabe muy bien de qué, resulta ser demoníaca, claro, y tienen pensamiento de que llegue el primigenio elegido, que son los primigenios. O sea, todo esto vemos a Lovecraft gravitando por aquí, aleteando por aquí, para que el advenimiento de este primigenio. Y resulta que hay una tal Carol, que es una bibliotecaria, que había querido ser monja, pero sintió porque se quería enfrentar a lo que ella conocía, y entonces resulta que ella intenta ser monja, pero todo esto se nos cuenta, y no hacer spoilers, porque todo esto es la parte inicial, y se enamoran. Bueno, pues ella está de bibliotecaria, ya no fue monja, o sea, quedó como por el camino, se dedica a la biblioteca. ¿Y dónde va este personaje que hemos dicho, de Jeremy Fraser? Después tenemos a Sar Poroth, que es el dueño de la granja, y su esposa Débora, que pertenecerá a esa secta ultraconservadora, donde ellos, pues, por ejemplo, están muy ufanos de no utilizar cosas modernas, de no recurrir a las modernidades, sino vivir con la luz del sol. O sea, de acuerdo, sale el sol, pues se ponen a hacer actividades, a trabajar, a hacer lo que sea, y cuando se oculta, a descansar, se supone. Ah, no, pero a Carol la conoce antes, a Carol no la conoce en el pueblo, a Carol la conoce cuando está en la universidad, es ayudante de biblioteca, y Fraser la conoce, y lo que pasa es que ella viene allí. Entonces hay una serie de reuniones y de cosas, y aparece un señor de cierta edad, llamado Rosebottom, que es el que ha organizado todo el tinglao. Y Rosebottom descubriremos que es el niño aquel que fue poseído por la maldad aquella que estaba en el árbol aquel al principio, y es el que va orquestando toda la ceremonia para lo que hemos dicho, para que se cumpla la llegada de ese malvado. Entonces Carol está dominada por él. No es que esté dominada, es que este señor va haciendo que parezcan situaciones accidentales, que de encuentros y de cosas, pero todo tiene un sentido, que nosotros como lectores completamos en la acción, en el desenlace de la novela. Resulta que este Rosebottom va haciendo que Carol, que parece que entre que había estado recluida por el tema de las monjas y de las bibliotecas, no es una persona demasiado perspicaz, podríamos decir, pues le va sometiendo a determinados ceremoniales, a determinados rituales, y ella parece no darse cuenta, no se da cuenta, de hecho. Porque el sentido de este señor, de este anciano, es que ella engendre al ser que tiene que venir.
Para ello además se tiene que producir que Jeremy Fragrance, el protagonista, tiene que morir de determinada manera y tiene que ser resucitado para que se cumpla el proceso de la ceremonia macabra y ya venga todo lo que tiene que venir. Realmente es una novela asombrosa, una novela extensa, es una novela que no se lee en 2 patadas, pero que la recreación del autor, lo que va explicando, cómo lo va explicando al lector, yo creo que le gusta, es lo contrario a estos del terror, pam, 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 que llegan enseguida, que es la mayoría de la gente, de los que hacen terror. Este se recrea mucho en las cuestiones que van pasando, como pasan en la ambientación, y hace que esta ceremonia macabra, ya digo, sea un hito de la literatura de terror actual, ¿no? Pero vamos a pasar a otros libros, porque si no, con este podemos estar hablando 3 vídeos tranquilamente, pero bueno, ya hemos dicho algunas cosas, no vamos a decir el final, y que un final en cierta medida abierto, en cierta medida que no clausura la cosa, sino que deja abierta una serie de posibilidades, pero bueno, eso para quien lea la novela, que es lo suyo. A continuación, poco después, publica un libro, Dark Gods, Dioses Negros, compuesto por 4 novelas cortas, de las cuales en español tenemos 3 traducidas. En este segundo gran libro del terror, que como se ve está hecho polvo, selección de Kirby Macaulay, colección Gran Super Terror, de estos de Historia Martínez Roca, encontramos, vamos al índice, 2, 4, 6, 7, 8. El 8º relato es la novela corta El Hijo del Reino, que es la primera de Dark Gods. Los Hijos del Reino sucede en el transcurso de un apagón en Nueva York, 1977, gracias a ese apagón, que no es tan accidental como pueda parecer, surgen unas criaturas que están ocultas en la sombra, en el metro de Nueva York, en la alcantarilla, empiezan a surgir y a apoderarse de aquel. Una cosa absolutamente terrorífica, demencial y aberrante, porque es que hay cosas que... Esto es lo que es Los Hijos del Reino. La segunda narración del libro, Pity, a la que he aludido antes, está en este otro libro. También de Martínez Roca, están los 3 Martínez Roca. Horror, lo mejor del terror contemporáneo, Stephen King y otros. En este libro, vamos a ver. La narración 6 es Pity. Pity es otra historia. Esta es una historia que a mí me parece fascinante, me parece absolutamente logradísima. Resulta que hay unos señores, un matrimonio que ha comprado una casa muy grande, muy bonita, que han tenido que reformar porque estaba hecho una mierda, estaba muy mal, estaba semiderruida. Entonces han hecho reforma y tal, y invitan a un montón de gente, amigos suyos también de dinero, a la fiesta. Entonces tenemos las envidias que hay, unos que van como que fueran muy amiguitos suyos y por detrás van diciendo, poniéndolo verde, a los dueños de la casa. La mujer que tiene unas sensaciones y el marido tiene otras por otra parte, algo raro, y entre tanto va apareciendo, van a un desván, van recorriendo la casa, van enseñando la casa, y el desván que haya, por el desván lo que hay era cosas que había aquí, empiezan a encontrar fotos y cosas, y ropa, y ¿esto qué es? Y de pronto empiezan a aparecer de forma gradual, muy de tanto en tanto, unas intervenciones de un hombre mayor que ha sido el último que ha vivido allí y que habla de Pity. Y también vamos viendo, mientras recorre la casa allí con las borracheras y con no sé qué, de pronto aparece una foto donde aparece una especie de una foto, una pintura, una imagen de una especie de bestia, como vuelta al revés, como mirando hacia la casa, al que no, se ve la casa, el monstruo y el monstruo mirando al que mira. Y bueno, cuando ya, bueno, pues venga, vámonos ya, que ya se ha hecho muy tarde, algunos se van a quedar a dormir allí o lo que sea, y abre la puerta. Y en la puerta que se encuentran, tal Pity, al que alude el relato, que bueno, en fin, es una cosa, porque es que toda la narración, ves eso, que alguna cosa que aparece que un poco discordante con lo que está sucediendo en el relato, o sea, la casa allí, la gente allí pasándoselo bien, y allí rajando tal, pero es que al final es que son 3 líneas, en las 3 últimas líneas, o sea, estalla una tormenta, ¡oh! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Cuando se empiezan a ir los invitados y se abre la puerta. Y las últimas 3 líneas es donde viene el desenlace, cosa que está bastante bien. Después el tercer relato de este Dark Gods, que está en las mejores historias de terror 1, es el de estilo más Lovecraftiano, motivos más Lovecraftianos, también de Martínez Roca, esta otra colección distinta. Aquí es la sexta, El hombre negro con un cuerno.
El hombre negro con un cuerno alude a una imagen atávica que empieza a aparecer en determinados sitios, pero que no tiene relieve, es decir, plana, es como una pintura negra, no tiene forma, o sea, solamente tiene forma, no tiene relieve, no te aparece un tipo como si tocara un saxofón, podríamos decir, con una cosa así. Y ese elemento, a lo mejor no está el saxofón, es otra cosa. Es una probóscide del tío y es un elemento maligno de otras épocas que está volviendo al presente. Y a toda esta, esta figura de esta silueta, de este individuo que parece que está tocando un cuerno, lo va llevando a cabo un escritor de terror ya maduro. Según he leído, parece ser que figura que es Frank Belknap Long, otro del Círculo de Lovecraft, maravilloso, y el que va recopilando las apariciones de este personaje. ¿Y a dónde lleva? Pues a que parece, cada vez da la mala impresión de que va a volver a estar en el mundo de los vivos, podríamos decir. En fin, esto es la historia de un hombre negro con un cuerno. Y concluye el libro Dark Gods, que esta no está traducida, con la novela corta, el relato Nadelman's God, el dios de Nadelman, donde se nos plantea, yo la he leído en inglés en internet, es un individuo que de jovencito hace un poema, está muy furioso, está muy disparado, muy desbocado el muchacho, y escribe un poema. Y con la edad adulta descubre que ese poema ha servido como podríamos decir, de oración para una ceremonia para traer un ser malvado al mundo. O sea, como vemos, también hay mucho, es una combinación este autor siempre de terror clásico y de actualización a lo contemporáneo. O sea, aquí hay mucho por supuesto, de Ambrose Bierce, de todos estos que hemos dicho antes, y después de Lovecraft, de Bernard Long, de Clark Aston Smith, de Robert Howard, por supuesto, de August Derleth, de toda esta gente. Todo esto está muy presente en esta literatura, a mí me parece muy interesante. Y para concluir, en época reciente ha salido Resetting Tales, que son los relatos cortos que ha ido publicando a lo largo de los años en revistas. Aquí, en el índice, que está al principio, vemos que aparecen 2, 4, 6, 8, 10, 12 relatos, después 3 poemas, La Casa de las Sombras de Arthur Machen, sobre esta historia, y una interview con Ted Klein. Es decir, hay tipo ensayístico, por ejemplo, lo referido a Machen, tan presente en Ceremonias Macabras, pero también unos poemas que tienen relación, pero sobre todo lo que nos interesa es la docena de historias que aparecen aquí. Empezando por The Events of Poroth Farm, que es la que hemos comentado. Esto no está en español, esto está en inglés. Entonces, lógicamente, pero bueno, como lo he leído, pues bueno, pues digo, pues voy a hacerlo, a comentarlos también, por si a alguien le interesa, pues bueno. The Events of Poroth Farm es el relato que está en el origen de Ceremonias Macabras. One Size Fits All es un niño que está en unas fiestas de Navidad y recibe un saco de regalo, aparece un saco que pone este letrero precisamente, One Size Fits All, se lo come todo. Entonces algo, pues este es un relato de terror, este quizás es de los más impactantes, de los más directos, de los más rápidos, podríamos decir, en ritmo de este autor. Después tenemos Well Connected. Well Connected también tiene vinculación con las ceremonias macabras, en tanto que es una pareja joven que conoce a un señor mayor y este le invita a cenar a su mansión. Venga, vamos, y van allí a la mansión y empiezan a suceder cosas, porque la invitación no era tan generosa ni era tan gratuita como pueda parecer. Después tenemos Camera Shy. Camera Shy es este relato, si no recuerdo mal, sí, es muy cortito, porque es un individuo cuya hija se va a casar. Entonces él decide hacerle un reportaje fotográfico a la pareja, pues cuando van, pues previo a la ceremonia, a la boda, pues para que lo tengan de recuerdo. Y empiezan a hacer fotos y cuando empieza a revelar, el novio no aparece en la foto. Aparece solo la chica. Alguna foto al principio, según va avanzando el rato vamos descubriendo pero al principio parece como que está desenfocado, o sea que la cámara coge a la chica y él está fuera de plano, fuera de cámara, o que se ha salido del plano, pero ya de pronto ve algunas que no. ¿Y quiénes son los que no aparecen en las fotografías, por ejemplo? Pues esos mismos. Después está Ladder. Ladder es un relato un tanto peculiar, porque Ladder vendría a ser escalera,
es un anciano que rememora su vida. Y entonces él piensa que ha sido una persona buena, que ha querido hacer una serie de cosas, para entendernos, ha tenido un designio de Dios para hacer una serie de cosas, pero ese plan no es el que él pensaba. Según él reflexiona, se da cuenta de que su vida no ha sido precisamente lo que él creía que era. Renaissance Man, esto es un grupo de no me acuerdo si eran ingenieros o qué, que contactan con un científico del futuro para que le explique pues técnicas y formas de avanzar para poder mejorar a la humanidad, pero resulta que ni las técnicas funcionan como le dicen, y las intenciones eran tan buenas como podía suponerse del desinteresado mentor que les va dando las cosas. No son historias truculentas, pero que algunas están muy bien, la verdad. Curtains of Nat Crumley, esta a mí me parece de las mejores, esta es de las más sugerentes, y esta es también de estas que te inquieta, ¿no? Que te deja un poco diciendo, ¿pero qué pasa? Porque esto es un señor que está en su casa, se está bañando, las cortinas son las cortinas de la ducha. Sale de la bañera, sale pop, y se encuentra con que está en un sitio que no es su casa. ¿Esto qué es? Se encuentra en otro lugar, quizá en otro tiempo, y con otra gente en otro ambiente que no es el suyo. Y a partir de ahí, esta es una historia de mucho desasosiego, ¿eh? Después tenemos Magic Carpet, esto sería alfombra mágica, en un vuelo de avión, que hay un niño que le pregunta al señor que tiene sentado al lado, que no es familia suya ni nada, al viajero que va allí, ¿y cómo es que funcionan los aviones? Entonces él empieza a explicarle cómo funcionan los aviones, los aparatos estos que pesan tantísimo y tal, y se va dando cuenta de que lo que él está explicando no le convence ni al mismo, ni tiene sentido. ¿Por qué? Porque obedece a una causa, pues, de fuera de lo normal, podríamos decir, algo de eso, ¿no? El siguiente relato, SF, donde una anciana está escribiéndole a su nieto una carta, porque hay una tecnología nueva que se aplica y borra los malos recuerdos de la gente, del señor que se somete al tratamiento. Y la anciana esta se da cuenta de que no todo es tan bueno como parece, y esos malos recuerdos no necesariamente se borran, sino que pueden servir para alguna causa. Es que también, ¿eh? Después tenemos Growing Things, cosas crecientes, cosas que crecen, que es un jubilado, una pareja anciana que compra una casa en el campo. Y aquí la clave está en qué empieza a surgir del suelo y qué empiezan a encontrar. ¿Y qué es lo que ha pasado con los dueños anteriores? Que desaparecieron. Que se fueron dejándolo todo detrás de ellos, sin llevarse nada. ¿Qué es lo que ha pasado con ellos? Pues un poco se ve en estas cosas que crecen, que son lo que va a agobiar y a acongojar a estos ancianos que se han ido a esta casa. Y después sigue Imagining Things, o sea, cosas que crecen aquí, cosas que se imaginan. Es una historia de un adolescente que tiene un hermano pequeño que ve cosas que no existen, que no se perciben, que es inexistente, y el niño se aterroriza, y el niño está muy sugestionado. Y entonces, ¿qué hacen? Que lo llevan a una clínica, no es un manicomio, pero parecido, donde le diagnostican esquizofrenia. ¿Y qué ocurre? Pues que aparte el niño aquel, cada vez más gente va viendo los terrores aquellos que va viendo el niño. Luego, no eran cosas imaginadas como sugiere el título, sino algo que va un poco más lejos. Y después termina los relatos, después siguen 3 poemas de Arthur Machen, The House of Soul, la casa de las almas de Arthur Machen, About This Story, bueno, donde cuenta un poco la génesis de esta historia, y una interview con T.E.D. Klein, con T.E.D. Klein. Pero el último relato, They don't write them like this anymore. Ya no lo escriben así, podía ser la traducción. Resulta que hay un hombre anciano que era muy aficionado al terror, a los pulp y todo esto, y un día en el buzón se encuentra una revista que hace décadas que no se publica. Pero un número nuevo, que no existía, que él coleccionaba la revista y un número nuevo. A partir de esto, ¿pero qué ha pasado? ¿Quién ha sacado esto nuevo? Y empieza a indagar, empiezan a surgir cosas extrañas. En la sede que ponen en la revista, pues no hay lo que debería haber. Y bueno, es como una especie de juego con el tiempo y el espacio, un tanto, pues a propósito de estas cosas, de algo tan sencillo como una revista pulp, ¿verdad? Pues trascenderlo y hacer algo más metafísico y más aterrador. Y eso es lo que compone el libro Reasoning Tales, que ya digo que es reciente, donde están estos cuentos de distintas épocas, sobre todo anteriores el fundamental de la granja de Poros, anterior a la gran ceremonia, y después otros relatos que ha ido explicando por aquí y por allá, porque ya digo que es un autor que no es nada prolífico. Incluso los lectores se dicen, pero bueno, este señor ¿por qué no publica más? ¿Por qué no escribe más? Pues porque no le da la gana, mire usted, porque le parece que así está bien.
y nadie se puede meter en eso, ¿no? La creatividad es libre y el que la disfruta, pues el que disfruta creando, pues se dosifica como mejor le apetece. A mí me parece un autor muy apreciable, ya digo, Ceremonias Macabras o The Ceremonies en inglés, es un libro clave del terror actual, es uno de los libros más importantes, porque claro, es que se puede considerar como novela única de un autor, porque como novela extensa es la única que hay. Después de este puñado de relatos que hemos dicho y las 4 novelas breves de Black Gods, realmente no es que se puede decir que sea una obra muy amplia, ¿no? Pero como novela, esa de la ceremonia es muy interesante, está muy bien hecha, todo está muy bien escrito y es muy interesante y bastante aterrador, pero la novela, lo que ha encumbrado a este autor para que sea considerado pues eso, pues uno de los grandes del terror actual. Bueno, pues nada más, pues si conoces estos materiales, pues espero habértelos recordado. Si no los conoces, espero haberte interesado. Si los conocías en parte, pues bueno, pues así ya pues tienes idea de lo que es la obra completa de este señor, aunque sea así reseñada así un poco a salto de mata como hacemos aquí en el canal, pero bueno, es lo que hemos pretendido comentar hoy. Si te ha parecido bien, le puedes dar al me gusta, que te lo agradeceremos mucho, así como si decides suscribirte, si no lo has hecho todavía, que hay muchos amigos y amigas, y muchas amigas, que nos acompañan casi desde el principio, y hablan conmigo, es que todavía no me he suscrito, ¿y por qué no te suscribes? No hay que pagar nada, no hay que dar identificación, ni correo electrónico, nada. Dale al botoncito suscribirse, y ya está. Ya pone suscribirse, le da, ya pone suscrito, ya está suscrito. Y como sabéis, los suscriptores no hacen falta para el tema de YouTube y todo esto. Por eso agradecemos que nos acompañéis de esta manera. Pues nada más, nos vemos en otro vídeo. Un saludo.